Mi familia decía que yo exageraba cuando me quejaba de sus burlas. Así somos, no aguantas un chiste, repetían. Cuando los invité a un evento de premios donde gané como empresaria del año. En mi discurso dije, gracias a los que nunca me tomaron en serio. Sin ustedes, no tendría nada que demostrar. Crecí en una familia donde burlarse de los demás era casi una tradición. Si alguien tropezaba, se reían. Si alguien lloraba, lo grababan por diversión. Y si te molestabas, te decían que eras un exagerado, que no aguantabas un chiste, que así éramos en la familia y que si te lo tomabas personal era tu problema. Desde que tengo memoria fui el blanco más fácil. Era la más callada, la que prefería quedarse en su cuarto leyendo o viendo videos en lugar de meterme en las discusiones. Mi mamá solía decir que yo tenía carita de mártir, y mi hermano remataba con que seguro iba a terminar siendo una de esas mujeres que se quejan de todo. Cuando me molestaba, mi papá repetía lo mismo, ay, no seas tan sensible. En la vida real nadie te va a tratar con algodones. Y vaya que lo cumplieron. Siempre me dijeron que no servía para nada práctico. Que soñaba demasiado, que no tenía el carácter para lograr algo de verdad. Cuando terminé la preparatoria y dije que quería estudiar repostería, todos se rieron. Mi mamá me dijo que eso era jugar a la cocinita, mi papá comentó que mejor buscara un trabajo de verdad, y mi hermano preguntó si pensaba vivir de vender galletitas en la calle. Me dolió, claro, pero aprendí a no mostrarlo. Si lloraba, era peor. Me decían dramática, que me encantaba hacerme la víctima. Así que aprendí a quedarme callada y a trabajar en silencio. Cuando empecé a vender pasteles desde mi casa, al principio apenas ganaba lo suficiente para cubrir los ingredientes. Trabajaba desde la cocina, con un horno viejo y una mesa que cojeaba. Pero la gente empezó a recomendarme, los pedidos crecieron y cada vez dormía menos. Me levantaba a las 4 de la mañana, entregaba a mediodía, limpiaba, volvía a hornear, y así todos los días. Mientras tanto, en mi casa seguían las bromas. Que si ya te crees empresaria, que si cuando te canses de jugar a la tienda nos avisas, o que seguro te vas a hartar y lo vas a dejar tirado como todo lo demás. Ellos creían que eso era humor familiar, pero en realidad me estaban diciendo, una y otra vez, que no creían en mí. A los 27 años conseguí abrir mi primer local. No fue un milagro, fue puro trabajo. Me endeudé hasta el cuello, trabajé fines de semana, me quemé los brazos con el horno más veces de las que puedo contar. Cuando les conté que iba a inaugurar mi negocio, mi mamá solo dijo que ojalá me alcanzara para pagar la renta, mi papá me preguntó si ya tenía un plan B. Y mi hermano soltó una carcajada diciendo que seguramente iba a durar menos que mis novios. Y sí, me dolió, pero no les di el gusto de verlo. Sonreí, corté la llamada y seguí adelante. Pasaron los meses y el negocio empezó a despegar. Los clientes regresaban, me contrataban para eventos grandes y poco a poco empecé a ganar dinero de verdad. Mis padres no lo mencionaban, pero sé que lo sabían porque mis tías me contaban que mi mamá presumía mis pasteles en el grupo familiar, aunque nunca me lo dijera en la cara. Era como si solo pudiera estar orgullosa en secreto, pero delante de mí tenía que mantener el papel de madre dura que no consiente. Un día recibí un correo que me dejó temblando, una asociación local de empresarios me estaba nominando para el premio de joven empresaria del año. No podía creerlo. Leí el correo 3 veces, lloré un rato en el estacionamiento y luego me reí sola como una idiota. Era la primera vez que sentí que todo lo que había pasado valía la pena. Semanas después me confirmaron que había ganado. Y entonces se me ocurrió una idea. Decidí invitarlos a la ceremonia. No por reconciliarme, sino porque quería que me vieran, que me escucharan, que entendieran que sí, la misma persona a la que llamaron exagerada y frágil estaba siendo premiada por su esfuerzo. Les mandé la invitación sin mucho contexto, solo con un mensaje corto diciendo que sería importante para mí que fueran. Mi mamá respondió con un a ver si podemos ir, mi papá solo puso un pulgar arriba, y mi hermano ni siquiera contestó. Llegó el día del evento. Me puse un vestido que había comprado meses atrás en una tienda de descuento, porque siempre decía que lo usaría cuando tuviera algo que celebrar. Estaba nerviosa, no por el discurso,
sino porque sabía que ellos estarían ahí. Los vi llegar y sentarse juntos, como si fueran una familia unida. Me saludaron con sonrisas forzadas y ese tono condescendiente que tanto conocía. Yo respiré hondo y esperé mi turno. Cuando dijeron mi nombre, todo se volvió borroso por un segundo. Subí al escenario, recibí el trofeo y, mientras me acomodaba frente al micrófono, los vi. Estaban ahí, con la misma cara que tenían cuando se burlaban de mí en la mesa del comedor. Sentí una calma extraña, como si todo lo que había cargado durante años se estuviera derritiendo dentro de mí. Así que dije lo que había querido decir desde hacía mucho tiempo. Agradecí a mis clientes, a mi equipo y al público, y después añadí, gracias a los que nunca me tomaron en serio, sin ustedes no tendría nada que demostrar. Lo dije sin temblar, sin rencor, con una sonrisa que ni yo reconocí. En la mesa, mi hermano se quedó inmóvil, mi mamá bajó la mirada y mi papá se cruzó de brazos. Cuando bajé del escenario, la gente me aplaudió y me felicitó, pero lo único que sentía era una mezcla de alivio y tristeza. No porque me arrepintiera, sino porque por fin entendí que ya no necesitaba que ellos me reconocieran. Nunca lo iban a hacer. Esa noche, mientras guardaba el trofeo en mi bolso, supe que algo dentro de mí se había cerrado para siempre. Actualización 1. Había pasado alrededor de una semana desde aquella noche y todavía no terminaba de asimilar todo. El evento había sido mucho más grande de lo que imaginé. Yo pensaba que sería una ceremonia tranquila, de esas donde asisten solo empresarios locales, un par de reporteros del periódico y gente de la Cámara de Comercio. Pero al parecer había habido varios medios presentes y, sin que yo me enterara, alguien del público grabó parte de mi discurso y lo subió a TikTok. Al principio me reí cuando una clienta me dijo que lo había visto en su Para Ti. No creí que fuera tan importante. Pero cuando abrí la aplicación y vi mi cara, con subtítulos, música de fondo y comentarios que decían cosas como la mejor venganza es el éxito o esa sonrisa vale millones, sentí algo que no sé si era orgullo o miedo. El video tenía millones de vistas y seguía subiendo. Durante los primeros días fue una locura. Llegaban mensajes de gente que no conocía, felicitándome, contándome sus propias historias de familiares que se burlaban de ellos, de jefes que los humillaban, de personas que habían pasado años sintiéndose pequeñas. Muchos decían que mi frase final les había dado valor para dejar un trabajo o comenzar un proyecto. Me quedé sin palabras. Yo solo había querido soltar algo que llevaba atorado desde hacía años, no inspirar a nadie. Pero el video se volvió una bola de nieve imposible de detener. En medio de toda esa tensión, por supuesto, aparecieron ellos. No tardaron ni una semana. El primero fue mi hermano. Me mandó un mensaje muy corto, qué viral te hiciste, jaja. No sabía que tenías tanto resentimiento, pero bueno, felicidades supongo. Lo leí varias veces y no contesté. Después escribió otro diciendo que los había hecho quedar mal, que la gente iba a pensar que eran unos ogros. Me dio una mezcla de risa y enojo. Pasé tanto tiempo intentando explicarles lo que me dolía, y ahora que lo dije frente a un micrófono, de repente sí les importaba. Al día siguiente me llamó mi mamá. No me saludó ni me preguntó cómo estaba. Lo primero que dijo fue que había visto el video y que quería aclarar las cosas. Su tono era el mismo de siempre, ese tono seco que usaba cuando quería hacerme sentir culpable sin decirlo directamente. Me dijo que estaba muy decepcionada, que no podía creer que hubiera usado un evento tan importante para hacerlos quedar mal frente a todos. Dijo que yo sabía que ellos eran así, que nunca lo hacían con mala intención, que siempre habíamos sido una familia bromista y que si yo lo interpreté diferente era porque tenía problemas para aceptar las cosas. Le respondí con calma que no había mencionado sus nombres, que nadie sabía de quién hablaba, y que si ella se sintió aludida, tal vez debería preguntarse por qué. Hubo silencio. Escuché su respiración del otro lado, ese respiro pesado que siempre venía antes de colgar. Y así fue. Ni adiós, ni te quiero, ni nada. Solo el tono de llamada. Esa noche dormí mal. No porque me arrepintiera, sino porque, aunque no quisiera admitirlo, me dolía.
Era la primera vez que decía en voz alta lo que había cargado tanto tiempo, y en lugar de sentir alivio, sentía una especie de vacío raro, como si me hubiera quitado una venda pero la piel siguiera sensible. Pasé mucho tiempo mirando el teléfono, esperando que alguien más de mi familia me escribiera, pero no pasó. En cambio, recibí mensajes de antiguos compañeros de escuela, algunos que se burlaban de mí en el pasado, diciendo que estaban orgullosos y que siempre supieron que yo tenía potencial. Hipócritas. No respondí ninguno. El negocio empezó a moverse más que nunca. Cada día llegaban nuevos pedidos. Muchas personas venían solo porque habían visto el video y querían conocer a la chica del discurso. Algunas me pedían fotos, otras me contaban sus historias y se ponían a llorar frente al mostrador. Era raro, porque yo no me sentía una figura pública ni nada parecido, pero en ese momento lo era, al menos un poco. La parte buena es que las ventas subieron como nunca. La parte mala era que ya no podía tener un día tranquilo. Los periodistas llamaban, querían entrevistas, querían que contara más detalles sobre mi familia. Rechacé a casi todos. No quería convertir mi vida en un espectáculo. Una tarde, mientras preparaba una tanda de pastel de zanahoria, entró mi papá al local. No lo veía desde el evento. Llevaba su misma gorra vieja y una expresión tensa, como si no supiera si venía a abrazarme o a reclamarme. Dijo que había visto el video, que mi mamá estaba muy afectada, que no paraba de llorar. Me preguntó si estaba satisfecha, si eso era lo que quería, hacerlo sentir mal. Le respondí que lo único que quería era que entendieran cómo me hicieron sentir durante años, que cada broma dejaba cicatrices que nunca se borraron. Él negó con la cabeza y dijo que uno no podía vivir de resentimientos, que lo pasado, pasado. Y yo le contesté que ellos siempre decían eso, que el pasado era solo una excusa para no pedir perdón. No gritamos, no discutimos, pero la conversación fue fría, como dos desconocidos hablando de algo que no les importa demasiado. Antes de irse me dijo que mi mamá me mandaba bendiciones, que ojalá dejara atrás todo esto. Y yo solo le respondí que no había nada que dejar atrás, porque ya no cargaba con nada. Esa misma semana me llegó un correo de una universidad local. Querían que diera una charla para jóvenes emprendedores. Casi lo borré, porque pensé que era una broma, pero resultó ser real. Acepté con miedo, pero fue una experiencia increíble. Ahí entendí que el discurso había tocado algo más grande que mi historia familiar. Había un montón de gente que se había sentido igual que yo, tratando de demostrar su valor a personas que jamás iban a reconocerlo. En medio de todo eso, me di cuenta de algo que me dejó pensando, nunca había sentido tanta paz como en esos días en que no hablaba con ellos. No había llamadas con críticas, ni comentarios pasivo-agresivos, ni risas incómodas disfrazadas de cariño. Solo silencio. Un silencio limpio. La primera vez que lo noté, me dio tristeza, porque al final seguían siendo mi familia, pero después entendí que ese silencio no era soledad, era espacio para respirar. Pasaron unos días y mi hermano volvió a escribir. Esta vez fue más directo. Dijo que mi éxito era pura suerte, que no me creyera tanto, que todos los negocios tenían su momento y que el mío pasaría. No respondí. Lo bloqueé. Fue la primera vez que hice eso con alguien de mi familia. Me temblaron las manos al hacerlo, pero no por culpa, sino por la certeza de que no iba a permitir que me siguieran arrastrando a ese lugar donde todo lo que hago está mal. En menos de un mes, el video seguía viral. Me invitaron a un programa de televisión y a un podcast. En el podcast conté más sobre mi negocio, sobre empezar desde cero, sobre las horas sin dormir y los días sin dinero. No hablé de mi familia. No porque quisiera protegerlos, sino porque ya no eran parte de mi historia actual. Cuando terminó la entrevista, el conductor me dijo que lo que más le había gustado era que no sonaba como alguien con rencor, sino como alguien que había ganado su libertad. Y creo que tenía razón. Un día, mientras cerraba el local, una clienta me dijo algo que me quedó grabado. Me contó que había visto el video con su hija adolescente, que después de eso la chica había decidido postularse para un concurso de arte en su escuela. Dijo que le había dicho, si ella pudo hacerlo, yo también.
No supe qué responderle. Solo la abracé. En ese momento supe que todo lo que había pasado, todo el dolor, las burlas, las noches sin dormir, todo tenía sentido. No sé si algún día mi familia va a entenderlo. Tal vez no. Pero algo cambió definitivamente después de ese discurso. Ya no tengo miedo de decepcionarlos, porque ya no vivo para complacerlos. Si algún día quieren hablar, tendrán que hacerlo sin sarcasmos, sin burlas, sin esa condescendencia disfrazada de amor. Mientras tanto, sigo trabajando, sigo creciendo, y por primera vez en mi vida, no me pesa mirar hacia atrás. Actualización 2. Habían pasado ya 3 meses desde que el video se había vuelto viral y, aunque la atención mediática había bajado un poco, las consecuencias seguían creciendo. El negocio estaba desbordado. No había pasado ni un solo día sin recibir pedidos nuevos o solicitudes de colaboración. Me entrevistaron en una estación de radio local, luego en una revista digital que hablaba de mujeres emprendedoras, y hasta una cadena regional quiso grabar un segmento sobre mi panadería. No podía creer que la misma cocina donde alguna vez lloré por las burlas de mi familia ahora estuviera llena de cámaras, luces y gente queriendo contar mi historia. Era abrumador, pero también emocionante. Por primera vez sentía que mi trabajo valía algo fuera de las 4 paredes de mi casa. Entre todo ese caos, llegaron ellos. Al principio pensé que me los había quitado de encima, pero estaba equivocada. No tardaron en volver, aunque no con disculpas, sino con esa manera hipócrita y calculada de acercarse cuando ven que te va bien. Mi hermano fue el primero. Me escribió un mensaje largo, lleno de palabras que no sonaban a él. Me dijo que había estado pensando mucho, que tal vez yo tenía razón en sentirme herida por cómo me trataron, pero que ya era momento de reconciliarnos. Y luego, casi al final del mensaje, lo que realmente quería, me ofrecía ayudar con el marketing de mi negocio porque había estudiado algo de eso y tenía contactos que podían impulsarlo. Lo leí 3 veces y tuve que reírme. No era un ofrecimiento genuino, era una manera elegante de decir que quería una parte del pastel. Le respondí con algo corto y seco, le agradecí su mensaje, pero le dije que ya tenía un equipo y que estaba bien por ahora. No volvió a contestar. Unos días después apareció mi papá en persona. Lo vi entrar al local con esa misma actitud de siempre, esa mezcla entre orgullo disimulado y superioridad. Me abrazó sin pedírmelo y dijo que se alegraba de que por fin las cosas me estuvieran saliendo. Pero enseguida empezó a hablar como si todo lo que yo había logrado hubiera sido gracias a su crianza estricta. Dijo que a veces uno tiene que ser duro para formar carácter y que si él no hubiera sido así, seguramente yo no habría llegado tan lejos. Me quedé en silencio un buen rato, escuchando esa historia que él se había inventado para no sentirse culpable. Finalmente le respondí que no, que lo que me había formado era justamente lo contrario, la necesidad de demostrarles que estaban equivocados. Lo vi apretar la mandíbula, como si mis palabras lo hubieran herido, pero en lugar de enojarse, solo cambió de tema. Me dijo que mi mamá extrañaba a su hija, que estaba muy dolida, que no entendía por qué la había bloqueado de mi vida. Yo le contesté que ella no extrañaba a su hija, sino a la persona que aguantaba sus burlas sin decir nada, y que esa persona ya no existía. No dijo nada más. Solo asintió con esa cara de quien no quiere aceptar lo que oye y se fue. Durante esas semanas, noté algo curioso. Mientras más intentaban acercarse, más segura me sentía de que no los necesitaba. En el pasado, si mi familia me ignoraba, sentía una punzada en el pecho, como si algo dentro de mí se rompiera. Pero ahora era diferente. Me daba igual. Me había costado años entender que no todo lo que tiene la etiqueta de familia significa amor. A veces solo es gente que comparte sangre contigo pero no te desea nada bueno. Me tomó mucho tiempo, lágrimas y terapia aceptar eso. Pero cuando por fin lo hice, fue como quitarme un peso enorme de encima. El negocio siguió creciendo a un ritmo que jamás imaginé. En solo 3 meses duplicamos los ingresos, y tuve que contratar a 4 personas más para cubrir los turnos. Empecé a recibir propuestas de otras ciudades para abrir franquicias o vender bajo mi marca. Todo eso sonaba a locura, pero era real.
La misma chica que hace unos años lloraba en su cocina porque le decían que su negocio era un hobby y estaba negociando con inversionistas. A veces me quedaba despierta por las noches, pensando en cómo había cambiado todo tan rápido. Y, sin embargo, en medio de todo el éxito, había un vacío raro, un hueco silencioso que no sabía explicar. Tal vez porque parte de mí seguía esperando que mi mamá llamara para decirme algo diferente. Pero cuando lo hizo, fue exactamente lo contrario. Una mañana me escribió para decirme que ya era hora de dejar el drama y que la familia es la familia, con o sin peleas. Me dijo que no le gustaba que la gente del vecindario la mirara raro desde que salió el video, que incluso una vecina le había preguntado si era ella la madre de la chica del discurso. Dijo que la había pasado muy mal y que yo no tenía idea de lo difícil que era para ella que todos pensaran que fue una mala madre. Lo dijo como si el problema fuera lo que pensaban los demás, no lo que me hizo sentir a mí. Me quedé mirándole el mensaje largo rato, sin saber si reír o llorar. Le contesté con pocas palabras: no me hiciste quedar mal. Lo hiciste sola. Nunca me respondió. Después de eso, no supe más de ellos durante semanas. Me concentré en mi trabajo y en seguir creciendo. Los días se me pasaban volando, entre mezclas, entregas, clientes y reuniones con proveedores. Empecé a notar que mi forma de hablar también había cambiado. Ya no me disculpaba por tener opiniones, ni minimizaba mis logros para no incomodar a nadie. Había aprendido a estar orgullosa sin sentir culpa. Sin embargo, no todo era perfecto. Hubo un día en que un periódico publicó un artículo sobre la historia de superación de una joven empresaria, y entre los comentarios, una persona escribió que yo debía ser una malagradecida por hablar así de mi familia. Que seguramente ellos solo habían querido ayudarme. No suelo leer comentarios, pero ese me tocó una fibra. Pensé en responder, pero no lo hice. No porque me diera miedo, sino porque entendí que la gente solo ve la punta del iceberg. Nadie estuvo ahí cuando me decían que no servía para nada, cuando se burlaban de mis planes, cuando me hacían sentir que todo lo que soñaba era ridículo. No tenía por qué justificarme ante desconocidos. En medio de todo, conocí a varias personas que se volvieron importantes en mi vida. Empecé a rodearme de gente que me respetaba, que celebraba mis logros sin competencia, que me daba consejos sin querer controlarme. Descubrí que la familia también puede elegirse, y que a veces los lazos más sinceros no tienen nada que ver con la sangre. A finales de ese mes recibí una llamada de una organización que apoya a mujeres emprendedoras para decirme que querían incluir mi historia en un libro sobre casos de éxito local. Acepté sin pensarlo. Mientras grabábamos la entrevista para el libro, me preguntaron si había perdonado a mi familia. Respondí que no sabía si la palabra era perdonar, porque no sentía odio. Solo ya no sentía nada. Era como si los hubiera dejado en el pasado, como un capítulo cerrado de un libro que ya terminé. La periodista me miró en silencio y luego dijo que esa era probablemente la forma más auténtica de sanar. Esa noche, después de cerrar el local, me senté sola en el mostrador. Miré alrededor, vi los hornos nuevos, las vitrinas llenas, las paredes limpias, y pensé en todas las veces que escuché "no vas a lograrlo". Me imaginé sus caras, la risa de mi hermano, los comentarios sarcásticos de mi madre, el desdén de mi padre. Por primera vez, no me dolió. Sentí algo parecido a ternura, no por ellos, sino por la versión de mí que aguantó tanto sin romperse. Esa chica merecía más de lo que le dieron, y por fin lo estaba consiguiendo. Con el tiempo aprendí que la venganza más efectiva no es humillar a nadie, sino demostrar que podías hacerlo sin su apoyo. Y eso, sin decir una palabra más, fue exactamente lo que hice. Desde entonces, no volví a abrirles la puerta. No por rencor, sino porque ya no tenía espacio en mi vida para gente que solo aparece cuando el éxito huele rico. Actualización 3. Había pasado poco más de un año desde que el video del discurso se volvió viral y, aunque ya nadie hablaba tanto del tema, su efecto seguía presente en mi vida. El negocio había crecido más de lo que alguna vez imaginé. Abrí una segunda sucursal en una zona más céntrica de la ciudad, con un local amplio y luminoso.
No fue una decisión impulsiva, fue el resultado de meses de trabajo, de ahorrar, de planificar cada detalle con mi equipo. Cuando firmé el contrato de arrendamiento, me temblaron las manos. No por miedo, sino por la emoción de saber que todo lo que tenía había salido de mí, de mis horas sin dormir, de mi empeño. Esa inauguración fue muy diferente a la primera. No había nervios, ni ansiedad por agradar, ni el deseo de demostrar nada a nadie. Esta vez solo sentí orgullo. La noticia de la apertura se regó rápido, y como era de esperarse, mi familia se enteró. No porque yo se los dijera, sino porque mi mamá todavía tenía en Facebook a varias de mis tías. Y una de ellas compartió las fotos del nuevo local con un texto enorme diciendo que se sentía orgullosa de su sobrina trabajadora. Lo supe porque un par de horas después recibí un mensaje conjunto de mis padres. Era la primera vez que me escribían juntos desde hacía mucho. Decía algo como estamos orgullosos de ti, aunque no te lo dijimos antes. Siempre supimos que ibas a lograr cosas grandes. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos, sin saber qué sentir. Por un lado, había esperado algo así durante años. Pero por otro, me sonaban vacías, tardías, como si las hubieran copiado de alguna plantilla de felicitaciones genéricas. No sentí enojo, pero tampoco gratitud. Era como recibir flores de plástico, se ven bonitas, pero no tienen vida. No respondí. Cerré el mensaje y seguí trabajando. Esa noche, sin embargo, cuando llegué a casa, lo volví a leer. No porque quisiera hacerlo, sino porque mi mente me obligaba a repasarlo una y otra vez, como si buscara algún matiz que no estaba ahí. Recordé todas las veces que intenté que me dijeran algo así, las ocasiones en que me partía el lomo para que notaran mi esfuerzo, solo para que me dijeran que no era suficiente o que estaba haciendo drama. Me quedé en silencio largo rato, sin llorar, sin rabia. Fue una sensación extraña, una especie de paz incómoda, como cuando entiendes algo que preferías no saber. Creo que ese fue el momento en que entendí que ya no los necesitaba. Con el paso de los meses, mi vida se llenó de nuevas rutinas. La segunda sucursal me exigía más tiempo, pero también me daba más libertad. Pude contratar a una gerente que me ayudara con la parte operativa, lo que me permitió enfocarme en ideas nuevas. Empecé a pensar en abrir una línea de productos congelados para supermercados. Al principio me dio miedo, porque era un paso grande, pero me dije que si había llegado hasta ahí, podía seguir avanzando. En el fondo sabía que parte de ese impulso venía de la misma herida que me había acompañado toda la vida, esa necesidad de demostrar que podía hacerlo. Pero ya no me dolía tanto. Ahora esa herida era una cicatriz, una que me recordaba de dónde venía, pero que ya no me sangraba. A veces, cuando hablaba con otros emprendedores, me pedían consejos. Me sorprendía escucharme decir cosas que antes no creía posibles. Les decía que no se podía construir nada sólido si seguían buscando validación en la gente equivocada, que el apoyo más importante es el que uno se da a sí mismo. Sonaba a frase del libro de autoayuda, pero lo decía en serio. Porque yo había vivido lo contrario. Había pasado años buscando el estamos orgullosos de gente que no tenía ni idea de lo que costaba levantarse después de cada golpe. Hubo un día en particular que marcó un punto de quiebre. Era domingo y había decidido cerrar temprano. Me quedé en el local, sola, revisando inventario, cuando recibí una llamada de mi tía Laura, la única persona de la familia con la que todavía mantenía contacto. Ella siempre había sido diferente, más tranquila, más empática. Me dijo que mi mamá le había enseñado el mensaje que me habían mandado y que estaba triste porque no le respondí. Dijo que sentía que en el fondo quería reconciliarse, pero no sabía cómo. Le agradecí que me lo dijera, pero le expliqué que no se trataba de un simple perdón. No era una pelea por un malentendido o por un comentario fuera de lugar. Era una vida entera de desprecio disfrazado de chistes, de humillaciones normalizadas, de heridas que nunca reconocieron. No se trata de decir perdón y ya, le dije, se trata de cambiar. Y ellos no cambiaron, solo se dieron cuenta de que ya no tenían poder sobre mí. Después de esa conversación, dejé de pensar tanto en ellos. Me enfoqué en seguir construyendo lo mío, y poco a poco el tema dejó de doler. De hecho,
Me di cuenta de que ya ni siquiera me enojaba cuando alguien mencionaba a mi familia. Solo sentía distancia. Como si estuvieran en otra vida. Y en parte, lo estaban. La mía siguió avanzando sin ellos. Un año después del premio, fui invitada de nuevo a la ceremonia, esta vez para entregar un reconocimiento a otra emprendedora. Mientras escuchaba su discurso, recordé la primera vez que estuve ahí. Me di cuenta de que mi voz ya no temblaba, de que podía mirar al público sin miedo, de que ya no necesitaba demostrar nada. Cuando la chica terminó su discurso, bajé del escenario y varias personas se acercaron a felicitarme por mi crecimiento. Una mujer me dijo que había seguido mi historia desde el principio y que le había ayudado a abrir su propio negocio. Esa fue la primera vez que pensé que tal vez todo el dolor de esos años tenía un propósito. Sin embargo, algo en mí todavía quería entender por qué mi familia era como era. Empecé terapia formalmente, no para superarlos, sino para comprender por qué me costaba tanto aceptar que no iban a cambiar. En una sesión, mi terapeuta me dijo algo que me dejó callada, que a veces la venganza se disfraza de éxito, pero que el verdadero triunfo es no necesitar venganza. Que hay una diferencia entre miren lo que logré sin ustedes y miren lo que logré sin importar ustedes. Al principio no supe cómo tomarlo. Pensé que estaba diciendo que mi motivación era incorrecta, pero con el tiempo entendí lo que quería decir. Había vivido tanto tiempo tratando de demostrar algo que me había convertido en mi propio juez. Y aunque había conseguido todo lo que me propuse, todavía me faltaba soltar la necesidad de probarlo. Pasaron los meses y un día, mientras revisaba los mensajes del negocio, vi que mi mamá había hecho una publicación en Facebook compartiendo una foto mía, de esas que circulaban en artículos sobre emprendedoras locales. Escribió que estaba muy orgullosa de su hija, que siempre supo que yo tenía algo especial y que las madres a veces somos duras, pero el amor siempre está. No sé si lo hizo por mí o por la imagen que quería proyectar ante los demás, pero me molestó. No por el texto, sino por la hipocresía. Lo borré de mi mente y seguí con mi día, pero dentro de mí algo se acomodó de una forma diferente. Ya no quería discutir, ya no quería aclarar nada, ya no necesitaba que entendieran. Por primera vez, no quería tener la razón. Quería paz. La paz, sin embargo, tiene un precio. Hay días en los que la soledad pesa. Cuando veo a otras familias compartiendo cosas, celebrando juntas, me entra esa punzada inevitable. Pero luego recuerdo que esa imagen que proyectan muchas veces es solo eso, una fachada. Y me repito que la mía también podría serlo, si hubiera seguido fingiendo que no me dolía lo que me hacían. Prefiero estar sola a estar rodeada de gente que me quiere a su manera, pero me destruye a la mía. Hoy puedo decir que he avanzado mucho. A veces veo hacia atrás y no reconozco a la mujer que era antes. Me sorprende lo mucho que puede cambiar alguien cuando deja de pedir permiso para ser quien es. Si algo aprendí en este año es que el amor propio no se construye con discursos bonitos, sino con límites firmes. Y aunque parte de mí todavía desearía tener una familia diferente, otra parte sabe que gracias a ellos me convertí en la mujer que soy. No porque me ayudaron, sino porque me obligaron a hacerlo sola. Y eso, aunque duela, es lo más honesto que puedo decir. Actualización 4. Habían pasado ya 2 años desde aquella noche del premio, y para entonces mi vida era completamente diferente. El negocio se había consolidado, tenía 2 sucursales funcionando con estabilidad y una tercera en planificación. Había logrado formar un equipo sólido, gente comprometida, trabajadora y sobre todo respetuosa. Ya no era solo una panadería, era una empresa pequeña con proyección real. Había aprendido a delegar, a confiar, y aunque todavía tenía la costumbre de revisar todo 2 veces, ya no vivía con esa ansiedad que me hacía sentir que si yo no controlaba cada detalle, todo se derrumbaría. Era una etapa distinta, más tranquila, más madura, aunque seguía habiendo un tema que no terminaba de cerrarse del todo, mi familia. Durante mucho tiempo, después del mensaje que me enviaron y que nunca respondí, no supe nada de ellos. Ni llamadas, ni correos, ni visitas. El silencio era total, y aunque al principio fue incómodo, se convirtió en algo natural.
Sin embargo, la vida tiene esa manera curiosa de cruzarte con la gente justo cuando menos te lo esperas. La ocasión fue la boda de mi prima Elena. Yo no planeaba asistir, de hecho, había rechazado la invitación en cuanto la recibí. Pero Elena fue insistente. Me escribió varias veces diciendo que quería que fuera, que para ella era importante tenerme ahí, que no se trataba de reconciliar a nadie, sino de celebrar. Me lo pidió con tanto cariño que terminé cediendo. Pensé que ya habían pasado suficientes años como para que nada me afectara. Me equivoqué. El evento fue grande, de esos que reúnen a toda la familia extendida, incluso a los que no ves desde hace décadas. Llegué acompañada de una amiga, más que nada como apoyo emocional. Apenas entramos, sentí todas las miradas encima. No era paranoia, la gente me reconocía por el video, por las noticias, por los comentarios que se habían regado en el grupo familiar. Algunos se acercaron a saludarme con sonrisas exageradas, con frases tipo "qué orgullo tenerte en la familia" o "nunca dudamos de ti", y yo respondía con educación. Aunque por dentro solo pensaba en lo fácil que es ser amable cuando alguien tiene éxito. Vi a mis padres al otro lado del salón. Estaban sentados juntos, más envejecidos, pero con esa misma postura que siempre tenían en los eventos, el serio, ella sonriendo con esa mezcla de control y falsa calidez. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella fue la primera en acercarse. Me abrazó sin pedírmelo y me dijo que me veía hermosa, que estaba feliz de verme. Lo hizo con ese tono suave que siempre usaba cuando quería disimular que algo la incomodaba. Le respondí que gracias, que me alegraba que estuviera bien, y eso fue todo. No había mucho más que decir. Durante la cena, intenté disfrutar, pero la tensión era evidente. Mi tía Laura, que sabía todo lo que había pasado, me acompañó casi toda la noche para que no me sintiera incómoda. En una mesa cercana escuché a una de mis primas decirle a otra que mi mamá siempre supo que iba a lograrlo, y sentí una mezcla de rabia y risa. Pensé en acercarme y preguntar si también sabía que su manera de demostrar apoyo era reírse de mí durante años, pero me contuve. No valía la pena arruinar una boda por algo que ya estaba muerto. Casi al final de la noche, cuando el ambiente ya era más relajado, mi mamá volvió a buscarme. Me pidió que habláramos a solas. Dudé, pero acepté. Salimos al jardín, donde apenas se escuchaba la música. Me miró un momento sin decir nada, como si no supiera por dónde empezar. Luego, con una voz temblorosa, dijo que había visto todo lo que había logrado, que estaba muy orgullosa, y que quería saber si podíamos empezar de nuevo. Dijo que la familia siempre tiene diferencias, pero que el amor debe estar por encima. Me quedé callada un rato. Sentí ganas de reír, pero no por burla, sino por incredulidad. No podía creer que después de todo, siguiera sin entender. Le dije que empezar de nuevo era imposible, porque para eso habría que reconocer lo que se hizo mal, y ella nunca lo había hecho. Le recordé que durante años se burló de mí, que me menospreció, que convirtió mis inseguridades en chistes frente a otros. Le dije que no bastaba con decir estoy orgullosa, que el amor no puede construirse sobre la negación constante. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, y por un momento sentí lástima, pero la lástima no es amor. Me dijo que no quería pelear, que solo quería tenerme de vuelta. Le respondí que no tenía que pelear, que podíamos coexistir sin fingir cariño, sin sarcasmos, sin esa dinámica enfermiza de antes. Que si quería hablar, podíamos hacerlo, pero no como madre e hija que se deben algo, sino como dos personas que deciden, por mutuo respeto, no lastimarse más. No sé si lo entendió. Solo asintió en silencio. La abracé, pero fue un abrazo vacío, como un gesto automático. No hubo ese calor que se supone que tiene el abrazo de una madre. Fue un contacto físico sin alma, un cierre simbólico. Esa noche regresé a casa sintiéndome agotada, pero extrañamente tranquila. No me sentí culpable, ni triste, ni enojada. Me sentí libre. Durante los meses siguientes, las cosas se mantuvieron así, en una especie de calma tensa. Mi mamá me mandaba mensajes cortos de vez en cuando, casi siempre cosas neutras, una felicitación por el cumpleaños, una foto de un pastel que le recordó a mí, una frase religiosa.
Yo respondía con amabilidad, pero sin abrir la puerta a nada más. Mi papá no se comunicaba. Supe por mi tía que seguía diciendo que todo esto era una exageración mía, que la familia debería estar unida sin tanto drama. En el fondo me dio risa. Algunos hombres de su generación no saben lo que es introspección. Creen que pedir disculpas es debilidad. Hubo un día en que me encontré con mi hermano en un supermercado. No me lo esperaba. Iba distraída, mirando la lista de compras, cuando lo vi venir de frente. Por un segundo pensé en esconderme, pero ya era tarde. Se acercó con una sonrisa nerviosa, me dijo que estaba contento de verme, que había escuchado que el negocio seguía creciendo. Noté que estaba incómodo, como si no supiera cómo dirigirse a mí sin sonar hipócrita. Hablamos unos minutos sobre cosas triviales, y antes de despedirse me dijo que le gustaría pasar por el local a probar alguno de esos pasteles de los que todo el mundo habla. Le respondí que cuando quisiera, que estaba abierto a todos los clientes. No hubo sarcasmo en mi voz, pero el mensaje estaba claro. Esa noche me quedé pensando en lo fácil que era volver a caer en el rol de antes, en el de la hija o la hermana que busca aprobación. Pero ya no lo era. Había aprendido a poner límites, y eso lo cambiaba todo. No necesitaba gritar, ni reclamar, ni hacer discursos. Solo bastaba con no ceder. A medida que pasaban los meses, me di cuenta de algo: el rencor se va desvaneciendo, pero no porque uno perdone, sino porque simplemente deja de importar. Llega un punto en el que te cansas de cargar con la historia. Dejas de revisarla, de buscarle sentido, de esperar justicia. Solo aceptas que pasó y sigues adelante. A eso se parecía mi vida en ese momento. No estaba reconciliada con mi familia, pero tampoco en guerra. Era como si existieran en un plano paralelo, ajeno a mí, y eso estaba bien. A veces me preguntan si me arrepiento de haber dicho esa frase en mi discurso. La verdad es que no. Si no la hubiera dicho, tal vez seguiría atrapada en el papel de la que calla, de la que aguanta. Aquella frase fue el principio del final de una etapa, y aunque generó conflicto, también me dio libertad. Si algo aprendí en estos años es que el silencio no siempre es paz. A veces es complicidad con quienes te apagan la voz. Y yo ya no pienso ser cómplice de nadie, ni siquiera de mi propia familia. La boda de mi prima fue la última vez que los vi en persona. Desde entonces, la comunicación es mínima, casi nula. No me duele decirlo. Es simplemente la consecuencia natural de años de distancia emocional. Ya no los odio, pero tampoco los necesito. Hay algo profundamente liberador en poder decir eso sin sentir culpa. Y si alguna vez llegan a entenderlo, bien. Si no, igual estoy en paz. Actualización final. Habían pasado 5 años desde aquel discurso. Si alguien me lo hubiera dicho en ese momento, no habría creído que una frase dicha frente a un micrófono iba a marcar el rumbo de mi vida de una manera tan definitiva. En ese tiempo, mi negocio creció mucho más de lo que alguna vez imaginé. Abrí 3 tiendas y comencé una línea de productos empaquetados que se venden en varios supermercados del estado. La marca, que empezó siendo solo mi nombre garabateado en etiquetas caseras, ahora tenía un logo registrado, un equipo de diseño y una pequeña oficina donde trabajaban personas que realmente creían en lo que hacíamos. Era una sensación extraña pensar que todo había nacido del impulso de demostrar que sí podía. Con los años, esa necesidad de probar algo se transformó en algo más. Ya no se trataba de mostrar nada a nadie, sino de construir una vida que tuviera sentido para mí. A veces pienso en cómo cambió mi manera de ver el éxito. Durante los primeros años, cada logro lo medía con la sombra de mi familia detrás. Cada premio, cada venta, cada reconocimiento me sabía un poco a revancha. Era como si dentro de mí todavía existiera esa adolescente que solo quería que sus padres dijeran estamos orgullosos de ti. Pero con el tiempo, ese eco fue perdiendo fuerza. El día que abrí la tercera tienda, ya no pensé en ellos. No los imaginé viendo las fotos, ni me pregunté qué dirían si supieran lo lejos que había llegado. Solo pensé en mi equipo, en la gente que había creído en mí cuando nadie más lo hizo, y en lo bien que se sentía poder mirar alrededor y saber que lo había hecho con mis propias manos.
Esa fue la primera vez que sentí que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Mi familia seguía sin formar parte de mi vida. No había peleas abiertas ni conflictos, solo una distancia firme, de esas que no duelen, pero se sienten definitivas. Mi mamá me mandaba mensajes en fechas importantes, frases cortas como feliz cumpleaños o que Dios te bendiga, a las que yo respondía con un simple gracias. A veces me mandaba artículos sobre mujeres exitosas, como si quisiera hacerme ver que estaba al tanto de mis logros sin tener que hablar directamente de mí. Nunca le contestaba más allá de la cortesía mínima. Mi papá, por su parte, nunca volvió a comunicarse. Supe por mi tía que había tenido algunos problemas de salud, pero nunca me lo dijeron directamente. No me sentí indiferente, pero tampoco tuve ese impulso de correr a verlo. Fue una sensación rara, una mezcla de compasión distante y resignación. Con el paso del tiempo, aprendí que el silencio también es una forma de respuesta. No necesitaba cerrar nada con ellos, porque ya estaba cerrado. Hubo una época en la que me preguntaba si estaba siendo cruel por mantenerlos fuera de mi vida, pero después comprendí que la paz también requiere límites. No se trata de venganza ni de castigo, sino de elegir donde uno quiere estar. Y yo había elegido estar lejos del ruido. Hace un tiempo me invitaron a dar una conferencia sobre emprendimiento femenino. Era en un evento grande, con cientos de asistentes. Cuando me presentaron, mencionaron mi historia, el famoso discurso, el video viral, y cómo eso se había convertido en un símbolo para muchas personas. Mientras hablaban, recordé la primera vez que estuve en un escenario. Recordé el temblor en las manos, la mezcla de nervios y rabia que tenía en el pecho, y la satisfacción de soltar esas palabras frente a ellos. Esta vez fue distinto. Cuando subí, ya no había nada que demostrar. Solo hablé de lo que había aprendido, que el trabajo constante vale más que cualquier talento, que los sueños se cumplen cuando uno deja de pedir permiso, y que el éxito no se mide por la aprobación ajena, sino por la tranquilidad con la que duermes al final del día. Cuando terminé, la gente me aplaudió, y entre los flashes y las fotos, sentí algo que nunca había sentido en esos momentos: calma. Después de la conferencia, una joven se me acercó llorando. Me dijo que había visto mi video cuando tenía 17 años y que gracias a eso decidió irse de su casa, donde la hacían sentir inútil, y comenzar a trabajar por su cuenta. Me contó que ahora tenía un pequeño negocio de ropa y que no era fácil, pero que estaba feliz. La abracé sin decir mucho, porque en ese momento entendí que lo que yo había vivido ya no era solo mío. Mi historia, con toda su rabia y su dolor, se había convertido en algo que ayudaba a otros. Y eso, más que cualquier premio o reconocimiento, me dio una sensación de propósito que nunca había tenido antes. Al llegar a casa esa noche, me serví una copa de vino y me senté en el sillón a mirar el video del discurso original. Todavía lo tengo guardado en mi teléfono. Lo he visto muchas veces, aunque ya no por nostalgia, sino para recordarme lo lejos que he llegado. En el video se nota lo nerviosa que estaba, la voz temblando, los ojos buscando a alguien en la mesa de mi familia. Cuando escuché de nuevo la frase "gracias a los que nunca me tomaron en serio, sin ustedes no tendría nada que demostrar", sonreí. Ya no sentía orgullo, ni rabia, ni ese deseo de revancha que me acompañó tanto tiempo. Solo una especie de ternura por esa versión mía que todavía creía que necesitaba ganarle a alguien. Esa chica era fuerte, pero también estaba herida. Yo, la mujer que soy ahora, aprendió a vivir sin heridas abiertas. Hay algo que aprendí con los años: la venganza más efectiva es la indiferencia. No el odio, no el resentimiento, sino simplemente seguir adelante sin mirar atrás. No es necesario desearles mal a quienes te lastimaron, basta con no darles espacio en tu mente. Y eso fue exactamente lo que hice. Hoy puedo hablar de ello sin sentir un nudo en el estómago. Puedo recordar las burlas, las humillaciones y la falta de apoyo sin que me tiemble la voz. Son recuerdos, no heridas. Y eso lo cambia todo. Mis días ahora son tranquilos. Trabajo mucho, pero ya no por necesidad de demostrar algo, sino porque disfruto lo que hago. Tengo un equipo que se siente como familia, amigos que me apoyan sin condiciones, y una vida que me gusta.
A veces, en los eventos familiares de mis tías o primos, escucho que alguien menciona a mis padres, y siempre lo hacen en pasado, como si hubieran quedado congelados en el tiempo. Yo no los corrijo. Es su versión, y está bien. Cada quien se cuenta la historia como puede. A veces me pregunto si algún día me reconciliaré con ellos. No en el sentido de volver a vernos o fingir que nada pasó, sino en el sentido interno, de no tener que pensar en ello nunca más. Tal vez ya lo hice sin darme cuenta. Tal vez el perdón no es una decisión consciente, sino el simple hecho de dejar de cargar con algo. Si eso es así, entonces sí, los perdoné. Pero no porque lo merezcan, sino porque me cansé de seguir atada a un recuerdo. 5 años después, todo lo que alguna vez dolió se transformó en impulso, en fuerza, en claridad. Mi familia se convirtió en una historia que cuento de vez en cuando alguien me pregunta por qué empecé. Les digo la verdad, porque me cansé de que me dijeran que no podía. Y lo curioso es que ya ni siquiera lo digo con enojo. Es solo un dato más. Esa noche, mientras terminaba mi copa de vino, pensé que quizá algún día ellos verían el video otra vez. Tal vez mi madre lo pondría en silencio, sin decir nada, solo para mirarme unos segundos. Tal vez recordaría todo lo que se dijo y lo que no. No lo sé, y no me importa. Porque al final, esa historia ya no les pertenece. Me pertenece a mí, y a todos los que alguna vez se sintieron pequeños frente a quienes deberían haberlos apoyado.